Ok, ya está iniciando la grabación. Bien, entonces hemos pasado por la bienvenida al curso, ya vimos la guía didáctica, analizamos el aula virtual, los equipos de trabajo los conformarán ustedes ven con quién quieren trabajar y se unen. Los que no puedan trabajar en equipo por alguna razón me lo hacen saber y entonces trabajan en forma individual. Vamos a comenzar con la unidad número uno de la naturaleza de las organizaciones, donde vamos a iniciar con algunos conceptos básicos de la gerencia. Entonces, en esta primera lámina ustedes observan allí, vamos a discutir un poco sobre lo que es la gerencia. Entonces, ¿qué es la gerencia? Es el proceso de hacer que las actividades sean terminadas con eficacia y eficiencia, con y a través de otras personas. Es decir, que la gerencia no es un trabajo de un individuo únicamente, sino que es el trabajo de todo un equipo. Las actividades son emprendidas por los gerentes en cumplimiento de sus funciones de planificación, organización, dirección y control. Estas son las funciones básicas de la gerencia: planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos que se ejecuten o que se tengan que realizar dentro de la empresa. Un concepto básico en el campo de la gerencia es la eficiencia. Entonces la eficiencia es la parte vital de la gerencia y es la relación entre los insumos y la producción. Es hacer bien las cosas. Entonces estamos hablando de que la eficiencia tiene que ver con insumos, tiene que ver con cumplimiento de metas, tiene que ver con producción. Cuando nos hablan de hacer bien las cosas es cumplir con lo que nos están pidiendo. Mientras que la eficacia es la acción gerencial que vela por que las actividades se completen. Cuando los gerentes alcanzan las metas de su organización son eficaces. Es hacer las cosas correctas. La eficacia se ocupa de los medios, la eficiencia se ocupa de los medios en tanto que la eficacia de los fines. Explico. Cuando nosotros hablamos de eficacia, es cumplimiento de metas. Entonces yo tengo que cumplir con un trabajo, por ejemplo, la entrega de un pedido. Tengo que cumplir con la entrega de ese pedido para tal fecha. Bueno, cumplí y lo entregué. Ahora, eso es eficacia. Fui eficaz. Ahora, eficiente, es decir, eficiencia. Ya la eficiencia, entonces tiene que ver que entregué ese pedido, pero con qué recursos utilicé, cuánta mano de obra, cuántas horas de trabajo tuve que emplear para tener listo el pedido, cuáles son los insumos que se utilizaron, aparte del tiempo y el dinero. Entonces ya ahí es otra cosa y es utilizar la utilización de los recursos en el cumplimiento de una meta determinada. Entonces, eficacia es cumplimiento de la meta, simplemente cumplir la meta, mientras que eficiencia es cumplir la meta, pero sabiendo utilizar adecuadamente los recursos. Algunos indicadores o esos indicadores de eficacia y eficiencia, hay una manera de calcularlos. No es esta la única forma. Hay empresas que tienen fórmulas particulares propias de ellos para calcular para tener esos indicadores. Por ejemplo, la eficiencia es el resultado alcanzado, donde se toma en cuenta el costo total de lo que se invirtió, el tiempo invertido, sobre el resultado esperado. El resultado esperado es el costo estimado, cuánto se estimaba en ese trabajo y en qué tiempo previsto era el que se tenía para lograr ese trabajo. Entonces eso es la eficiencia. La eficiencia analiza el volumen de recursos gastados para alcanzar las metas. Una actividad eficiente hace uso óptimo de los recursos y por lo tanto tiene el menor costo posible. En el caso, el análisis del indicador también se hará en virtud de una tabla donde si el resultado es menor a 1, se considerará ineficiente.
Si es igual a 1, será eficiente y si supera la unidad será muy eficiente. Estas son algunas tablas que me ayudan a orientar un poco sobre ese indicador. En cada caso, asignaremos una puntuación a cada horquilla, a cada actividad, por ejemplo, 5, 3 y 1, de más a menos eficiente. Entonces, como hablamos, la eficiencia tiene que ver con la producción dividido entre los insumos. En ese caso, esos insumos tienen que ver con el talento humano, lo que yo le pago a las personas, el dinero invertido en esos insumos, los equipos, el tiempo. Bueno, la eficiencia aumenta si hay mayor producción, es decir, en la medida que el numerador de esta expresión es mayor y mantengo los mismos insumos, entonces voy a ser eficiente. Pero si disminuyo los insumos y mantengo la producción, también voy a ser eficiente. Es decir, mantengo este valor, pero este es menor, entonces estoy dividiendo entre algo que es menor de lo normal y pues estoy siendo más eficiente. Entonces, estos son una manera de nosotros mirar cómo nosotros podemos ser eficientes. O aumentamos la producción o disminuimos los insumos para lograr el mismo producto. En ese sentido, aquí ya la fórmula que habíamos visto, y en el análisis de eficiencia se utilizan indicadores de costo-beneficio o costo-eficiencia. Análisis de costo-beneficio se expresa como una relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, y utiliza como unidad de medida el dinero. En general, en este tipo de análisis se busca una relación beneficio-costo mayor a 1, justamente cuando los beneficios son mayores que los costos. En ese sentido, entonces hay la relación beneficio-costo, donde se divide el valor presente de los beneficios. El valor presente es un indicador o un valor de los que se utiliza en el campo financiero y que ustedes lo van a estudiar con mayor detenimiento más adelante. Muy bien. Que me desconecte acá. Ok. En resumen, la eficiencia de hacer bien las cosas, es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver de cómo se hacen las cosas. Y la eficacia es hacer las cosas correctas, es decir, hacer las cosas que mejor conducen a la consecución de un resultado, de los resultados esperados. La eficiencia tiene que ver con qué cosas se hacen bien. Y la efectividad, que es otro indicador, es la división de eficacia más eficiencia entre dos y dividido entre el valor mayor, bien sea de la eficacia y la eficiencia. Entonces, la efectividad es hacer bien las cosas correctas, es decir, hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y con cómo se hacen las cosas. En ese sentido, la relación que estamos viendo acá es sumar el resultado de la eficacia y la eficiencia y dividirlo entre dos. Ese sería el numerador. Y ese resultado lo dividimos entre el valor mayor, bien sea de la eficiencia o de la eficacia. Tomamos el valor mayor de esos dos indicadores, lo colocamos acá de denominador y sacamos el promedio de eficacia más eficiencia dividido entre 2 y ese resultado lo dividimos entonces entre el valor mayor de eficacia y eficiencia y eso me da la efectividad. Mientras tanto, la productividad es otra cosa. La productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. La productividad es la capacidad que tengo para dar más resultados, más producción, más dinero, más beneficios, etcétera, etcétera, sin tener que aumentar los recursos implicados.
se expresa como una medida para conocer que también un país, una industria o una unidad de negocio o de producción utiliza sus recursos. La forma de comparar la productividad es a través del tiempo. Comparamos con diferentes periodos de tiempo. Es decir, si hoy en el mes de marzo del 2023 tuvimos una producción de 1000 lo que sea, y en marzo del 2022 la producción fue de 800, podemos decir que fuimos más productivos este año que el año pasado. Es decir, lo comparamos con periodos de tiempo similares en el caso del mismo de la producción de la parte productiva o de lo que se produce en la empresa. Y la otra manera es compararnos con otras personas. Nos comparamos con la competencia o con datos del sector al que pertenezcamos. Entonces, si por ejemplo, si nosotros hacemos zapatos y la producción es de zapatos, entonces nos comparamos con la producción de zapatos de otra empresa similar o parecida a la nuestra, y podemos decir que hemos sido más productivos que ellos o menos productivos que ellos en los mismos rangos de tiempo. Por ejemplo, hacemos el cálculo para marzo del 2023, producción de zapatos de la empresa A es de 1500 pares, producción de zapatos de la empresa B es de 3000 pares de zapatos. Entonces la empresa B ha sido más productiva que la empresa A, prácticamente ha duplicado su producción y puede decir que tiene un 100% más de producción que la empresa A. Entonces la comparación es en ese sentido con empresas. En esa producción intervienen algunos elementos importantes. Por ejemplo, el ser productivo en una empresa tiene que ver con la alta dirección de la empresa, la planificación, la dirección, la coordinación, los controles que se tengan, la motivación, los productos y servicios que se realicen. En ese sentido, tenemos aspectos externos que influyen en esa producción o en esa productividad, externos como la medida de ajuste de la economía, es decir, hay una variación en la moneda del país importante que puede afectar la producción de la empresa. Entonces, por eso se habla de las medidas de ajuste de la economía. Disponibilidad de materias primas. Entonces, esos son elementos externos que influyen en la producción. Si no consigo la materia prima para hacer mis productos, pues eso me está afectando y de alguna manera voy a ser menos productivo. También el personal competente, si dispongo del talento humano adecuado para hacer la producción, las políticas tributarias, los impuestos, la infraestructura nacional, carreteras y todo lo demás, disponibilidad de capital. Estos son algunos elementos externos que tienen que ver con la productividad. A lo interno de la empresa hay otros elementos, por ejemplo, el capital de la empresa, el capital interno, el talento humano que se disponga, la maquinaria o las máquinas o los equipos, los elementos tecnológicos que la empresa disponga, los sistemas de energía, si dependemos exclusivamente de la energía que aporta el Estado o tenemos un sistema de energía alterno, como por ejemplo paneles solares y otras cosas. Los materiales que se utilizan para esa producción los disponemos, los terrenos y edificios donde yo guardo o donde mantengo toda la producción completa de un día, tengo suficiente espacio para guardar o tengo que valerme de otros medios, otras formas para guardar esa producción. Entonces hay elementos o aspectos internos que influyen en la productividad como aspectos externos. Más o menos eso es lo que indica acá, más o menos eso es lo que indica la lámina. ¿Cómo podemos ser más productivos? Bueno, ya lo dije hace rato, en la reducción de entrada con salida constante, es decir, ahí si vamos a tener
una reducción de insumos manteniendo la misma salida. Entonces, por ejemplo, una tienda de ropa determina que le es más beneficioso tener dos vendedores en vez de tres, pues el nivel de ventas es muy similar. Aquí se ha reducido la entrada, es decir, tengo menos vendedores para mantener la salida constante, es decir, la misma producción. Para esto tuve que hacer algo al interior del proceso que me permitiese percatarme que uno de los vendedores no estaba siendo productivo. Entonces ese vendedor sale, tengo menos vendedores y con los mismos vendedores yo estoy logrando las mismas ventas. La otra manera es incremento de la salida con entrada constante. Entonces la misma tienda de ropa capacita a sus tres vendedores en técnicas avanzadas de servicio al cliente, lo que le permite mejorar el nivel de ventas. Aquí mantuve la entrada constante, es decir, los mismos vendedores, y aumenté la salida, es decir, se aumentaron las ventas a través de la capacitación o del entrenamiento del personal. Nuevamente fue necesario hacer algo al interior del proceso para obtener mejores resultados. Entonces, en ese sentido, lo que me están diciendo acá es que hay una entrada a ese proceso que podemos visualizarla como personal, como el capital de la empresa, lo que le estamos inyectando, la parte de administración, los insumos, todo lo que se requiere para que se ejecute un proceso y se logre una salida, que bien sea bienes o servicios, cualquiera de los dos elementos. Reducción de entrada con salida constante. Entonces una tienda de ropa determina que el es más beneficioso. Bueno, ya esto lo dije, es el mismo cuento. Entonces es cuestión de mirar si yo puedo ser más productivo con los mismos recursos que tengo o si tengo que hacer algo al interior de esos recursos, bien sea disminuir la mano de obra o capacitar la mano de obra. Lo importante es que estas mediciones de eficacia, eficiencia, efectividad, producción, esos indicadores me dan unas medidas y lo importante es que nosotros tengamos claro en esas medidas porque esas medidas nos dan un conjunto de ventajas. Por ejemplo, estudiando estos indicadores podemos tener un correcto establecimiento de las metas. Si toda la plantilla, por ejemplo, consigue resultados al 100%, quizás sea el momento de ser un poco más ambicioso en cuanto a objetivos de la empresa y viceversa. Es decir, si todos cumplimos al 100% de las cosas, entonces la gerencia debería en ese momento visualizar nuevas metas, nuevos negocios, aumentar, buscar la manera de tener esos nuevos negocios, porque es el momento de aprovechar el trabajo que están haciendo el personal, que todo el mundo está trabajando al 100%, entonces con el fin de tener mejores resultados, más de lo que ya se ha logrado. Otras ventajas de esas mediciones es ajuste de costes y tiempo. Cuando yo veo, por ejemplo, unos resultados de eficiencia un poco bajos, es porque tal vez los recursos que se utilizaron en forma incorrecta, entonces es el momento de hacer ajustes. Estos indicadores nos permiten conocer si el dinero y dedicación invertida en el proceso es realmente el adecuado, lo que contribuye a la elaboración de los presupuestos, es decir, al ahorro de gastos y la planificación en recursos humanos. La evaluación del desempeño, al conocer el grado de efectividad de cada empleado, obtendremos una radiografía sobre su competencia que nos ayudará a diseñar planes de formación, promoción, capacitación o distribución de incentivos. Eso también lo vamos a ver mucho más adelante. Es decir, dar un bono, dar un determinado premio por el cumplimiento de metas. Entonces, eso tiene que ver con la evaluación del desempeño. Es decir, si nosotros tenemos a un empleado que no nos está trabajando en los porcentajes que esperamos, entonces podemos tener la posibilidad de capacitarlo o de salir de él.
Y mejora de la competitividad, el hecho de evaluar constantemente el margen entre lo que se espera y lo que se hace, provoca que las organizaciones tienden hacia una mejora continua, convirtiéndose en más competitivas dentro de su área de competencia, dentro de sus sectores. Entonces, esa mejora competitiva de la competitividad, pues tiene que ver mucho con que eh, fuimos mejores que la compañía tal, tiene que ver con lo que es los indicadores de productividad. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos posibilidad de mejorar esa competitividad, porque si hemos estado por debajo de ellos, pues tengo que trazar estrategias y ver cómo logro llegar a los mismos niveles o superar los niveles de la competencia. Entonces, esas son parte de las ventajas que me da la medición. Entonces, la medición pues es algo muy interesante y que las empresas lo deben de tener con mayor, eh, tomarlo en cuenta con bastante frecuencia a fin de examinar el funcionamiento de la organización. Ahora vamos a entrar en el tema de qué son las organizaciones, de qué se trata. Entonces, desde el campo de la gerencia y o de la administración, una organización es un sistema compuesto principalmente por personas, por recursos físicos, por recursos tecnológicos, por recursos intangibles como datos, información, conocimiento, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser fines de lucro o no necesariamente fines de lucro. Entonces, eso es una organización. Entonces, todas las empresas para las cuales nosotros trabajamos, laboramos, son organizaciones, porque tienen de alguna manera estos elementos que los identifican: personas, relaciones, componentes, recursos físicos, datos, información, base de datos, bueno, muchas cosas, conocimiento, talento humano. Bueno, todas esas cosas son los que identifican a la organización. Las organizaciones se pueden clasificar según sus fines, también según su formalidad o según su grado de centralización. En ese sentido, según sus fines, tenemos organizaciones con fines de lucro. La mayoría de las empresas buscan obtener unas ganancias y a eso se le llama lucro. Entonces, las llamadas empresas tienen como uno de sus principales fines, si no el único, generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y o accionistas. Entonces, esos son lo que son organizaciones con fines de lucro. Ahora, las organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por tener que cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia u utilidad por ello. Ejemplo de ella es el ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales o denominadas ONG, etcétera. Entonces hay muchas organizaciones que no buscan el lucro, sino buscan el servicio, el cumplir con algún tipo de propósito. En ese sentido, entonces, esos son otro tipo de organizaciones. Las organizaciones, muchas de las que nosotros pertenecemos o trabajamos, siempre buscan fines de lucro. En tanto que según su formalidad podemos conseguir organizaciones formales y organizaciones informales. Para las organizaciones formales, Chavenato. Chavenato es uno de los autores que más ha escrito sobre las organizaciones, sobre la motivación, sobre el liderazgo, son mucho que tiene que ver con los procesos de cambio en las organizaciones. Tiene muchas obras asociadas que están publicadas en distintas eh, bibliotecas o librerías, como lo queramos mencionar,
y que vale la pena consultarlos. A través de internet también lo pueden conseguir ustedes. Chavenato. Entonces, para Chavenato, las organizaciones formales comprende pues, una estructura organizacional. Hay unas directrices, hay unas normas, hay unos reglamentos, y unas rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende que que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. Es decir, es toda aquella organización donde existen normas, donde existen procedimientos, donde hay una dirección que dirige la empresa, donde hay líderes, todo eso que constituye de alguna manera el funcionamiento de la empresa. Hay un talento humano que se encarga de, o que contribuye a que ese funcionamiento sea el más adecuado. Hay otras organizaciones que no son formales, las informales, y consisten en medios no oficiales, pero que incluyen en la comunicación, perdón, que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Entonces tenemos muchas organizaciones informales que de alguna manera pues ellas también tienen su forma de dirigir y de funcionar, pero que no tienen toda una estructura como las organizaciones formales. En estas organizaciones formales hay varios tipos. Está la organización lineal, la funcional, la línea de staff y los comités. En la primera existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. En la segunda es una organización funcional, aplica el principio funcional o principio de especialización de la función, separa o distinga y especializa. En el caso, por ejemplo, la manera como funcionan algunas clínicas, ¿verdad? Por especialidad, por funcionalidad. Entonces, por ejemplo, están los especialistas en vías digestivas, en vías coronarias, especialistas en sistema óseo, especialistas en la vista, lo que sea. Entonces, eso es la manera funcional. Son organizaciones donde se aplica ese principio funcional. La organización línea estable es el resultado de la combinación de las dos anteriores, lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. Es decir, es una combinación de lineal con funcional. Y una organización formal, que son los comités, reciben una variedad de denominaciones. Juntas directivas, comité tal, consejos, grupos de trabajo, etcétera. No existe una uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contexto, y contenido. Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros funciones técnicas, otros estudian problemas y otros solo dan recomendaciones. Entonces, estos comités también pueden ser considerados organizaciones formales porque de alguna manera tienen una estructura, unas personas que los dirigen y todo lo demás. Uno de los elementos supremamente importantes en las empresas es la visión, la misión y los valores. Puedo decir que cuando los empleados de una visión, de una empresa, tienen claro cuál es la visión, la misión y los valores de la empresa, esa empresa está conectada muy bien o ha conectado muy bien su ADN a sus empleados. ¿Qué significa eso? Bueno, que para identificar una empresa, es decir, la manera de identificar adecuadamente una empresa, su ADN, el ADN de la empresa, está conformado por la visión, la misión y los valores. Cuando eso está bien claro, entonces la empresa está bien identificada, sus empleados la conocen muy bien y saben muy bien cómo actuar. Entonces la visión, la misión y los valores de una organización son su ADN.
o identidad corporativa, lo que le da coherencia, autenticidad y originalidad como marca. Para ser un buen gerente debes tener claro como mínimo la misión y la visión de tu empresa u organización. A partir de ello, hacer crecer tu negocio. La importancia de saber desarrollar correctamente la visión y la misión es fundamental, pues estas nos ayudarán a la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas para poder llegar a ser lo que deseamos ser. En ese sentido, entonces miremos un poco sobre lo que es la visión. Entonces la visión, hay muchos autores que la definen. He tomado acá a Feynman en su obra Negocios Exitosos, que la define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de la competitividad. Es decir, yo visualizo a la empresa dentro de 5 años. ¿Cómo quiero que mi empresa sea dentro de 5 años o 10 años? Es tener como una especie de sueño, es visualizar qué voy a hacer dentro de unos años. Por allí hay alguien que habló de que está comenzando a tener una empresa. Bueno, debe tener usted un sueño de cómo quiere que esté esa empresa dentro de un tiempo determinado. Y ese sueño usted lo puede lograr fijando bien claro su visión, la visión de esa empresa. Entonces la visión de una empresa podríamos denominarlo como el sueño. Es una declaración de aspiraciones de la empresa a mediano o largo plazo. Es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado. Parte de la idea de dibujar en un papel cuál es el momento actual en el que se encuentra tu negocio y luego tratar de dibujar la imagen mental futura del mismo. Es decir, yo puedo, ahorita que estoy comenzando, puedo describir qué es la empresa, qué tengo. Y luego, más adelante, yo podría dibujar lo que tengo ahora en el golpe de 3 años, 5 años, o hacer un dibujo o un imaginario de esa empresa dentro de un tiempo determinado o un futuro próximo. Eso es lo que representa la visión. Y la forma en que yo puedo crear o formular una visión para el negocio es respondiendo a estas 5 preguntas. ¿Cómo será tu empresa en unos años? ¿Cuáles son tus metas a corto, medio y largo plazo? ¿Cuáles serán los valores y actitudes claves de la empresa? ¿Qué quieres que opinen en un futuro las personas de tu empresa? ¿Qué aspectos para crecer te gustaría conseguir? Entonces, cuando nosotros respondemos a estas preguntas, te estamos dando una ayuda muy importante para que puedas formular la visión de tu organización. Entonces, la respuesta a esta usted las coloca aparte, fusiona todos esos escritos, le da sentido a lo que acaba de funcionar y ahí ya usted tiene la visión de su negocio o la visión de su organización. Eso siempre se hace a futuro. Ahora hablemos de la misión. La misión se identifica con la razón de ser de la empresa y se corresponde con los resultados que se persiguen con carácter permanente. Es decir, estamos hablando del día a día, de lo que ocurre a diario. La misión en cualquier empresa es una economía de libre mercado. Se concreta en la búsqueda de 2 metas generales: beneficio continuado para lograr la supervivencia y ofrecer un producto que cubra la necesidad de la sociedad. En resumen, la misión describe la actividad. Dicha actividad es clave en la organización para el logro de su visión, que son las metas o logros que constituyen la razón de ser de la empresa.
Se trata de la razón fundamental de un negocio y el objetivo que tiene siempre visto a largo plazo. Es decir, en resumen, la misión es lo que vamos haciendo el día a día, la manera como vamos logrando metas, como vamos avanzando, ese trabajo concienzudo que vamos ejecutando todos los días, pues es el cumplimiento de la misión. Ahora, si usted quiere formular o escribir la misión de la empresa, debe responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que quieres ofrecer? O sea, ¿cuál es el producto que quieres ofrecer? ¿Por qué quieres crear este negocio? ¿Cuál es el perfil de usuario que quieres atraer? Es decir, ¿quiénes podrían ser mis clientes potenciales? ¿Qué imagen de negocio quieres comunicar? ¿Qué factores determinan el precio y la calidad de tus productos y o servicios? ¿Qué relación tendrás con tus empleados? ¿Cuál es tu aspecto diferenciador que destaca sobre la competencia? ¿Nuestro negocio puede ser realmente competitivo? Entonces, cuando nosotros escribimos respuestas a esto, las colocamos todos como un mismo texto, le damos el toque para entender bien lo que tenemos escrito, es decir, le pulimos la redacción, entonces ahí estamos ya listos con la misión de la empresa. Encontrando la respuesta a estas y otras preguntas, podremos ir acercándonos a las razones fundamentales por las que hemos creado este negocio y cuáles son los objetivos que queremos llegar a alcanzar. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos a través de la misión. Ahora pasamos a un tema interesante. No toqué aquí los valores, pero vale la pena mencionarlos antes de comenzar con organizaciones inteligentes. Porque los valores es lo que de alguna manera identifica a los trabajadores dentro de una empresa. ¿Qué elementos subyacen en los valores? Algo así como la responsabilidad, el cumplimiento de las normas, el saludo, el poder ser responsable, honesto, todas esas cosas que pueden identificar a una persona con el quehacer diario dentro de la organización. Entonces, si nosotros tenemos un talento humano caracterizado por el cumplimiento de los valores de la organización, que está claro con cuál es la visión de la empresa y cuál es su misión, pues entonces la persona indudablemente está muy bien amarrada a la empresa y tiene unos elementos por los cuales él puede luchar y puede trabajar diariamente, porque está claro hacia dónde se dirige la empresa. Bien, ahora sí entonces con organizaciones inteligentes. Entonces, las organizaciones inteligentes son definidas como una estructura cuyos componentes funcionan como un todo hacia un mismo objetivo, mediante la aplicación de sistemas, programas, políticas y reglamentos que permiten el avance conjunto y que organizan la división de trabajo y obligaciones. Toda organización puede convertirse en una organización inteligente ajustando sus metodologías y su filosofía empresarial. Las organizaciones inteligentes funcionan generalmente con metodología de crecimiento profesional, plan de carrera, y suele incluirse ascensos y aumentos salariales estipulados por tiempo de permanencia y también por cumplimiento de objetivos. Entonces, esas organizaciones inteligentes lo definen otros autores como las organizaciones que aprenden, son organizaciones totalmente líquidas, es decir, flexibles, que si tienen que actualizar rápidamente sus normativas sobre la dinámica que está ocurriendo a nivel local o a nivel nacional o a nivel mundial, pues se hacen los cambios de una manera rápida, ajustada a lo que se requiere para seguir avanzando.
son organizaciones que podemos entenderlas como organizaciones que aprenden. El concepto de organización inteligente viene ya un poco atrás, desde Peter Sen, que nos habla de los individuos capaces de expandir capacidad y de crear los resultados deseados. Para Davis plantea que es la capacidad de crear, adquirir, transferir conocimientos y modificar actitudes. Para Garran habla del clima de trabajo, de los procesos que permiten aprender de su trabajo. Para la japonesa Nonaka habla de la forma de comprometerse los trabajadores del conocimiento. Y para el chino Chung Wei nos habla de integrar la pretensión de crear conocimiento y toma de decisiones. Es decir, de alguna manera estas personas nos están diciendo que las organizaciones inteligentes van por estos caminos, es decir, por estas rutas. Es decir, son organizaciones que aprenden y que tienen claramente un camino definido. Peter Sen, un hombre que tiene un libro que lo denominó La Quinta Disciplina, nos habla de las organizaciones inteligentes como aquellas capaces de aprender, permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir, sino sobre todo desarrollar la capacidad de crear, es decir, la creatividad, la innovación dentro de las empresas es un elemento fundamental y que solo las empresas inteligentes, las organizaciones inteligentes son las que están en capacidad de cumplir con ello. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de 5 disciplinas: dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico. Estas son las 5 disciplinas que nos habla Peter Sen en su libro de La Quinta Disciplina. Una organización inteligente es una organización o empresa que de forma continua y sistemática aborda los procesos necesarios para aprovechar al máximo sus experiencias y aprender de ellas. Eso es lo que representa una organización inteligente. En esas organizaciones inteligentes se observa la realidad y se detectan las leyes necesarias para entenderla y manejarla. Todos los integrantes de una organización son elementos valiosos y tienen la capacidad de aportar mucho. Pueden comprometerse al 100% con la visión de la empresa y asumirla como propia. Desde el conocimiento de sus fortalezas y debilidades, todos pueden tomar decisiones creativas que enriquezcan la visión de la organización. Trabajan en equipo de forma eficiente, creativa, responsable y estableciendo sinergias. La organización se asegura de que de manera continua todos aprenden y desarrollan al máximo su potencial. Entonces estas son algunas de las características que uno podría calificar en las organizaciones inteligentes. Esas organizaciones inteligentes nos plantean unas características que están plasmadas en el mismo libro de Peter Sen. La verdad ante todo. Los empleados deben de tener acceso a los resultados financieros, a las medidas de productividad y a las estrategias de la organización. Libertad de iniciativa. Estimula la idea y propuestas entre sus empleados. Esos son los dueños de sus herramientas y de sus creaciones. Equipos liberados. Promueve el trabajo en equipo, que puedan tomar riesgos, hacer cosas nuevas y ser sinceros con sus superiores, en lugar de temerles. Igualdad y diversidad. Tienen una fuerza laboral diversa con igualdad de derechos para todos. Por lo tanto, estas características que están acá son parte de la clave para entender mejor lo que es una organización inteligente. En ese sentido,
esa organización inteligente obedece entonces a las 5 disciplinas que nos habla Petersen: aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales y visión compartida. Son las 5 disciplinas que nos dice Petersen en su libro de la quinta disciplina. Esa primera disciplina, que es el dominio personal, consiste en aprender a expandir nuestra capacidad personal para crear los resultados que deseamos y así crear un entorno empresarial que aliente a todos sus integrantes a desarrollarse con miras a la obtención de las metas y propósitos que seleccionen. Es el adecuado manejo de las emociones y razones que impulsan los actos. Aprender a desarrollar y mantener una visión personal sobre su futuro basado en sus valores más significativos. Por lo tanto, el dominio personal es una disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. La gente con alto nivel de dominio personal trabaja por alcanzar los resultados que más les importa. Lo consigue teniendo un aprendizaje continuo. Entonces aquí hay un elemento clave para que las personas tengan ese dominio personal, el capacitarse continuamente. Es la piedra angular de las organizaciones inteligentes, tener a todo su talento humano capacitado, indudablemente que es muy, muy importante. Y la disciplina del dominio personal comienza por aclarar las cosas que de veras nos interesan para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. La segunda disciplina tiene que ver con los modelos mentales. Son todas aquellas nociones que un individuo tiene sobre sus objetivos e intereses, interpretación individual de una realidad en particular y la adquisición de actitudes nuevas que faciliten la comprensión de cómo funcionan los modelos mentales en la organización o en las organizaciones. Entre estas aptitudes se incluyen la reflexión, que ayuda a la toma de conciencia de cómo influyen los modelos mentales en las acciones, y la indagación, que es la manera en que interactúan con los demás en situaciones complejas. Entonces, miren acá estas imágenes que yo les he colocado. Esos modelos mentales, el gato viéndose en un espejo, pero él se cree superior y se ve como un león. Ese es su modelo mental. El modelo mental de estas dos personas que están privados de libertad y que tienen una ventanita ahí por donde ellos puedan ver hacia afuera, pero que este señor lo que ve allí es una muralla de bloque, una pared, mientras que este tiene otro modelo mental de lo que ve hacia afuera, un paisaje, una cosa bonita. Entonces son modelos mentales que cada uno se fija. En esos modelos mentales pues entonces interviene nuestro cerebro, lo que se llama la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Esos son parte de lo que influye en esos modelos mentales y cómo nosotros podemos estarlo viendo. Cuando habla de la neocorteza, estamos hablando de eso que se llama el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hay quienes desarrollan más el hemisferio izquierdo que el derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con hacer las cosas en forma secuencial, ordenada, sistemática, mientras que el hemisferio derecho está un poco más inclinado hacia la creatividad, hacia la visualización de metas de una manera más amplia. Es decir, es la parte donde se desarrolla con mayor facilidad todo lo que es la parte creativa, la parte como la persona visualiza las cosas y aprende. Hay otros cerebros que influyen acá, que no lo voy a tocar ahorita, tal vez más adelante lo hable, que es el cerebro reptiliano, el primer cerebro que se desarrolla cuando estamos en proceso de gestación.
y el cerebro límbico, que es otra parte que también hay que mirar un poco más adelante, sobre todo cuando veamos algo de liderazgo. La tercera disciplina tiene que ver con la visión compartida y es la elaboración de un sentido de compromiso grupal acerca del futuro que procuramos crear y los principios y lineamientos con los cuales esperamos lograr y así contribuir con el desarrollo organizacional. Es una expresión que se deriva del sentido de visión y destinos compartidos de la organización, es decir, visión, valores, misiones, misión y metas. Es la percepción colectiva de qué es importante y por qué es importante. Entonces, esa es la tercera disciplina, una visión compartida de lo que nosotros tenemos. Es visualizar las cosas y poderlas tener, compartir y discutir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con todas las personas. Entonces, esa es la visión compartida que nos habla Peter Sen. En la cuarta disciplina él habla del aprendizaje en equipo, esto es muy importante. Es la transformación de las actitudes colectivas para el pensamiento, de modo que los grupos de personas puedan desarrollar una inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma del talento individual de sus miembros. Desarrollo de la capacidad de generar resultados en equipo es importante una visión compartida y el dominio personal. Entonces, cuando nosotros aprendemos en equipo, es muy importante porque estamos dándole un valor agregado a la empresa bastante notable. Me refiero, por ejemplo, cuando estamos en la parte de planta de una empresa, donde se están generando los productos, donde está saliendo la producción, pero dentro de las personas que trabajan allí en la planta hay una persona que los dirige y que tiene un conocimiento amplio del trabajo que se realiza. Y es el que trata de hacerles llegar ese conocimiento a todos los demás compañeros. Si verdaderamente hay un trabajo en equipo dentro de ellos, lo ideal es que todos los compañeros de trabajo puedan adquirir el conocimiento de la persona que tiene ese mayor conocimiento, el que dirige la unidad de producción. Pero si no hay un verdadero trabajo en equipo, es muy difícil que el conocimiento que tiene una persona que es la que sabe, vamos a decirle, sabelo todo dentro del grupo, pues es muy difícil que ese conocimiento se logre llegar a todos los demás compañeros. Y esa persona podría estar actuando quizás con egoísmo y le falta muchísimo para que se acerque a lo que nosotros conocemos como el trabajo en equipo. El trabajo y aprendizaje en equipo es fundamental en las empresas. Hay un conocimiento que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito, para adelantarles, es ese conocimiento que las personas pueden conseguir en cualquier escrito, es el conocimiento que está normado, que está escrito. Entonces, si una persona requiere ese conocimiento, recurre a esas normas, a esos escritos, a esos apuntes, y ahí está lo que él requiere. Pero el conocimiento tácito sí no aparece documentado, y eso es lo difícil y lo que nosotros tenemos que insistir acá, sobre todo en lo que nosotros conocemos como la gestión del conocimiento. La última disciplina es el pensamiento sistémico, es la visualización en forma holística de las cosas. Es el modo de analizar un lenguaje para describir y comprender las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas y nos permiten cambiar los sistemas con mayor eficacia y actuar en forma más acorde con los procesos del mundo natural y económico. Es decir, cuando nosotros vemos las cosas en forma sistémica, algo así como en forma global, más completas, como un todo, pues estamos analizando la organización de una manera mucho mejor. Miremos la organización desde arriba, como un todo. Entonces, ¿qué vemos nosotros allí? Vemos las unidades en que está compuesta, vemos las relaciones que hay entre una unidad y otra,
vemos el trabajo que se está haciendo en una unidad que sirve de apoyo para el trabajo de otra unidad. Vemos toda la organización fluyendo, todo el andamiaje circulando y trabajando en forma adecuada, el engranaje, todo eso, todo está funcionando. Cuando hay algún problema, entonces se observan los problemas en forma sistémica, y al nosotros ver esa organización en forma sistémica, pues estamos viendo dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella, dónde están las cosas que no están funcionando adecuadamente. Por eso Petersen nos habla del pensamiento sistémico, ese pensamiento que debemos abordar en forma, vamos a decir, sí, en forma general, que nos permita visualizar el todo dentro de la organización. Hace unos minutos les estaba hablando del conocimiento, el conocimiento que poseen las personas, o los tipos de conocimiento que existen. Hay un conocimiento explícito, que es el que está escrito en procedimientos, en normas, en políticas, en planes, en patentes. Eso está escrito. Por ejemplo, usted necesita solucionar o conseguir las soluciones de una ecuación de segundo grado. ¿Qué hace en ese caso? Bueno, usted recurre, por ejemplo, al Internet, solución de una ecuación de segundo grado, y le sale la fórmula, aquella fórmula que aprendimos hace muchos años, de que menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido entre 2a. Esas fórmulas están escritas, ese es un conocimiento explícito, que nosotros lo único que tenemos que hacer es conseguirlo y aplicarlo, y está allí. Uno lee cómo se hace. Hay unos procesos que se deben de cumplir y que conduce a unos resultados determinados. Hay unas patentes que las empresas tienen, y esas patentes contemplan un conjunto de elementos de cómo realizar un determinado producto. Eso está escrito, esas son patentes que están ya registradas. Entonces, todo eso es un conocimiento explícito, pero hay un conocimiento que no está escrito ni en planes, ni en patentes, ni en política, ni en procesos, ni en manuales, que es el conocimiento tácito. En ese conocimiento tácito entonces interviene la creatividad, la inteligencia emocional, las creencias, las experiencias, la intuición, los coeficientes de confianza, los valores, esos procesos del pensar de cómo hacer las cosas, las técnicas de cómo lograr algo. Todo eso que no aparece documentado lo conocemos como un conocimiento tácito. Entonces aquí viene un trabajo supremamente interesante que deben de cumplir los gerentes. Es cómo logro que el conocimiento tácito pase a ser explícito. ¿Cómo hago para poder documentar ese conocimiento tácito? ¿Cómo hago para documentar el conocimiento que tiene ese señor que lo podemos denominar como tacaño, que no quiere compartir las cosas con su equipo de trabajo? O que si las comparte de manera egoísta, no explica todo, sino da como algunas partecitas mínimas de cómo se hacen las cosas, pero no explica el todo completo. Entonces, ese es un reto para el gerente, para ustedes, para nosotros como gerentes, de convertir ese conocimiento tácito en explícito. Hay una japonesa que escribió un libro de cómo pasar el conocimiento tácito a explícito y de explícito a tácito. Es decir, cuando llega un nuevo empleado a la empresa, cómo le explico las cosas para que él se las grabe en su mente. Ahí pasando una parte del conocimiento explícito a tácito. El cumplimiento de los valores de la empresa tiene que ver mucho con ese conocimiento tácito. Entonces, en ese conocimiento tácito, aquí está lo que yo les explicaba, lo que les decía, de que hay una manera de pasar el conocimiento tácito a explícito o de explícito a tácito. Eso se logra a través como una especie de espiral donde los que han escrito sobre esto nos han hablado de el proceso de socialización, de externalización, de combinación y de internalización, y que funciona como una especie de espiral. En la socialización el conocimiento
es simpático, hay afinidad, hay entropía. Perdón, entropía no, disculpen, hay empatía por las cosas. En ese conocimiento, en esa parte de socialización de ese conocimiento. Es cuando yo estoy compartiendo ese conocimiento con los compañeros de trabajo, estoy haciendo un buen trabajo en equipo. Uno de los elementos para conocer ese conocimiento tácito es la observación. Yo observo cómo está haciendo las cosas ese compañero, trato de entrar en la mente de él para imitarlo. Hay imitación, hay práctica en esa parte de socialización. En la parte de externalización, que es cuando paso de conocimiento tácito a explícito, hay un conocimiento conceptual, hay explicar mediante metáforas, analogías, conceptos, hipótesis, modelos, todo lo que se está haciendo. En la combinación hay conocimiento de sistemas, hay unos procesos electrónicos de datos, hay una integración, y en la internalización está el conocimiento operacional, aprender haciendo manuales, esquemas, es cuando ese conocimiento se adhiere a nuestra red neuronal y entonces nosotros empezamos a crear esos modelos, esos esquemas sobre ese nuevo conocimiento. Y la gestión del conocimiento es algo que nosotros tenemos que mirarla desde distintas ópticas. Hay una taxonomía sobre la gestión del conocimiento, un documento que yo coloqué ahí en el aula virtual, que ustedes pueden hacer para entender que la gestión del conocimiento es un proceso que se cumple por etapas y que vale la pena que nosotros lo miremos. Para estas autoras, Nonaka y Takeuchi, nos explican que es un sistema facilitador que transfiera experiencias individuales y colectivas. Estas experiencias forman parte del conocimiento del talento humano que trabaja en una organización. El propósito es conseguir que ese conocimiento se convierta en un valor agregado para la empresa y le permita obtener una ventaja sostenible sobre los demás. La gestión del conocimiento planteada por Nonaka y Takeuchi, son dos mujeres japonesas, consideran que las organizaciones creadores de conocimiento asumen tres funciones: generar un nuevo conocimiento, difundirlo a toda la empresa e incorporar los aprendizajes a las nuevas tendencias de mercado, bien sean tecnológicas o de consumo. Bueno, aquí hay un conjunto de elementos que vale la pena mirar. Nosotros estamos viviendo una era de conocimiento, venimos de una era agraria donde la tierra y el trabajo eran las principales características, habían terrateniente y todas estas cosas, es lo que se puede marcar en color rojo en esta gráfica. Pasamos a una era industrial donde el principal elemento que accionaba esa era industrial era el capital, ¿verdad? Capital de trabajo era lo que caracterizaba, mientras más dinero había, pues más potente, más fuerte era esa empresa. Mientras que ahora estamos en la era del conocimiento, que es lo que está marcado aquí con la línea azul. Y en esta era de conocimiento es la que se caracteriza por el manejo del conocimiento y entender el conocimiento como un elemento importantísimo dentro de nosotros. Podemos decir que el conocimiento es una especie de mezcla de valores, de experiencias, de información, de cómo hacer las cosas, entre otros elementos que podían conformar esa mezcla que llega a denominarse conocimiento. Por ejemplo, podemos entender que en algún momento en la vida nosotros hacemos algo por primera vez. Por ejemplo, los que son educadores, alguna vez dimos nuestra primera clase. Y si uno se ubica en esa primera clase, ¿cuánto nervio hubo? Quizá no nos paramos del asiento, de la silla que nos correspondía. Si queremos hacer una torta por primera vez, una torta para un cumpleaños,
Entonces no tenemos quizás el conocimiento suficiente para hacerla, pero quizás podemos conseguir información en internet de cómo hacer la torta y cuáles son los elementos que se le deben colocar a esa torta. Sí, tenemos todas esas cosas sobre la mesa, inclusive el procedimiento de cómo mezclar los ingredientes. Pero cuando la hacemos la torta y ya la tenemos lista, la cocinamos y todo lo demás, quizás esa torta no nos quedó como nosotros queríamos que quedara. Sin embargo, pues para nosotros fue muy buena. Pero para otras personas cuando la prueban dicen, bueno, esta torta sí es algo, quedó como chimba, como que no tiene gusto. ¿Eso es por qué? Porque no tenemos el conocimiento suficiente para hacer una torta. ¿Y qué nos faltó? ¿Qué nos falta? Nos falta la experiencia. Nos falta mejorar las técnicas de cómo mezclar los ingredientes. Todo eso forma parte del conocimiento. Entonces, cuando ya logramos todos esos elementos en el tiempo, ya después de haber hecho la torta unas 20 o 30 veces, pues ya hemos mejorado y ya nuestra torta ahora es mucho más buena. La podemos calificar de que ahora sí tenemos una buena torta. Entonces, gestionar ese conocimiento de cómo hacer esa torta, de cómo lograr llegar a ese punto clave, es parte de lo que se denomina gestión del conocimiento. Y en esa gestión del conocimiento, las organizaciones deben de plantearse 3 niveles. El capital intelectual, visto acá en la gráfica, que es ese talento humano del cómo las empresas tienen esas personas para lograr hacer un determinado trabajo, que conoce de las técnicas, de las patentes y las marcas registradas, que forman parte del capital intelectual. De la cultura organizacional, es decir, del ambiente de trabajo que hay dentro de la organización, el impulso de una cultura organizacional orientada a compartir el conocimiento y trabajo cooperativo. Entonces es donde interviene mucho la capacitación del personal, donde interviene ese trabajo en equipo que permite la interiorización del conocimiento entre todas las personas del equipo. Entonces es una segunda parte que interviene en esa gestión del conocimiento. Y la última parte es la tecnología de la información, que es prácticamente obligante hoy en día. La implementación de mecanismos que faciliten la generación de acceso al conocimiento que es producto dentro de la organización. Entonces el elemento tecnológico acá, de cómo yo voy a utilizar la tecnología, cómo voy a acceder a las bases de datos, cómo voy a poder guardar ese conocimiento en forma adecuada, entonces es la intervención de las tecnologías. Estos elementos, capital intelectual, tecnología y cultura, son los que intervienen adecuadamente en la gestión del conocimiento. Entonces, esta es lo que yo les puedo transmitir en esta primera sesión online, que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Voy a apagar la grabación para